Los estudiantes, pues bienvenidos a esta pequeña cápsula respecto a la actividad integradora número 1 que se llama Atlas Prehispánico. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer para esta actividad, pues es verificar las indicaciones. Es para ello que vamos a entrar a nuestra plataforma y abrir el apartado de la actividad integradora. Una vez que ya hayamos ingresado, pues lo que tenemos que hacer ahora, pues es verificar lo que nos pide, cuyo propósito pues es ubicar espacialmente las regiones geográficas y las áreas culturales, así como las características de estas y comparar algunas de las principales culturas mesoamericanas. Entonces lo que necesitamos saber pues es ubicar la división por áreas culturales y regiones geográficas de la América prehispánica, distinguir los periodos culturales de Mesoamérica, las características de sus principales culturas, buscar información fidedigna, ya saben que es fuentes confiables, preferentemente de gobierno, de instituciones educativas, de bibliotecas virtuales y también de algunos documentos. Utilizar técnicas de investigación y elaborar cuadros comparativos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar el documento que dice Atlas Prehispánico, que yo ya lo tengo por aquí. Bueno, recuerden que cuando tengamos ya nuestro documento, aunque ya tengamos la plantilla elaborada, es importante que incluyamos siempre en cada tarea una carátula. ¿Sí? En este caso yo le puse esta, que viene la actividad integradora número 1, que se llama Atlas Prehispánico. Tenemos el nombre del estudiante, que es el de ustedes, su grupo, su asesor virtual, en este caso su servidor, y la fecha de entrega. ¿Sí? Bueno, pasamos a los aspectos a considerar. Primeramente dice, ubica en el mapa el espacio que corresponde a las áreas culturales y regiones geográficas de la América prehispánica y escribe su nombre en los recuadros de acuerdo con su color. Para ello, considero que a ustedes les va a ayudar bastante para esta tarea el hecho de utilizar dentro de sus recursos los primeros 3 temas, el de áreas culturales, el de Mesoamérica y el de culturas prehispánicas. Así que pues le tienen que dar un repasito, lo que sería el apartado de áreas culturales, en donde podemos ver nosotros que tenemos, en este apartado nos hace referencia a 3 de ellas, ¿sí? Que son Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Entonces tenemos que ir haciendo un repaso a qué refiere cada una de ellas, pero también no se olviden que es importante tomar en consideración las fuentes de consulta. ¿Sí? Para ello, pues pueden visitar el portal académico de la CCH, en donde ustedes podrán profundizar más sobre el tema. ¿Sí? Entonces, aquí en este apartado de esta tarea, se les pide que identifiquemos esas áreas geográficas y aquí los tenemos. Tenemos el mapa y está coloreado con distintas tonalidades en donde debemos de identificar qué nombre corresponde a cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen primero que estudiar cada uno para poder colocar exclusivamente el nombre. Si yo digo que en este apartado de aquí corresponde a Mesoamérica, pues aquí lo pondré. Si yo considero que este de aquí corresponde a, ¿qué será? A Aridoamérica, exclusivamente pondré el título. No nos pide que hagamos descripción alguna, ¿sí? Si se dan cuenta, la parte de abajo tenemos otros colores que están en verde, en azul, en naranja, en rojo y en morado. Todo ello corresponde principalmente a la parte de Mesoamérica, pero cada una de estas partes tuvo un nombre en particular, ¿sí? Por ejemplo, esta parte de acá, pues cómo se le denominó. Entonces, es por ello que les decía la importancia de que ustedes identifiquen cada una de esos elementos, pero también que se dediquen a investigar. Entonces, si se dan cuenta aquí en el mapa, en la información de la CCH, tenemos también algunos elementos que nos van a ayudar bastante a hacer esta tarea, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos pide que identifiquemos?
nos pide que dice que observemos cada elemento cultural que se presenta y escribamos debajo de este el nombre de la cultura prehispánica a la que pertenece. Ok, bueno, en este caso ustedes van a descargar van a descargar de su, de aquí de la plataforma, dentro de los recursos. Vamos a regresar un poquito. Los documentos que tenemos en PDF, que es Mesoamérica y las culturas prehispánicas, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros veamos esta parte de los documentos, nos vamos a dar cuenta que tenemos varias culturas: la olmeca, la maya, la zapoteca, la teotihuacana, tolteca, mixteca, tarasca, purépecha y mexica. Entonces, en este documento también se nos señala cada uno de los periodos en que se dividió y las características de cada uno de ellos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la periodicidad de cada cultura y también vemos qué características tuvo, ¿sí? Entonces, este es un documento bastante pequeño, pero yo creo que está muy bien organizado. Y en este otro de acá tenemos a las culturas, pero ya con características mucho más específicas. Comenzamos por ejemplo, con la cultura olmeca y nos da la ubicación temporal, la ubicación geográfica, los centros importantes, sus características sociopolíticas, económicas, religiosas y culturales. Y así con cada una. Tenemos a la cultura maya, tenemos después a la cultura zapoteca, así con cada una de los que nosotros, de las que se nos han señalado: olmeca, maya, zapoteca, teotihuacana, tolteca, mixteca, tarasca o purépecha. Aquí tenemos que hacer un poquito de investigación, puesto que se nos señalan varios elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un colgante, tenemos una escultura, tenemos un códice, tenemos elementos arquitectónicos. Entonces, aquí nada más sería necesario que nosotros identifiquemos a qué cultura pertenece y sin dar a conocer mayor información. Por ejemplo, aquí si yo pienso que es de la cultura mexica, bueno, yo le puedo poner mexica. Si yo pienso que es de la cultura, que sea tolteca, le puedo poner tolteca, ¿sí? Entonces, exclusivamente la cultura a la que nosotros pensemos que pertenece. Y aquí abajo, una vez que ya tenemos el mapita, dice, bueno, se nos presenta un mapa que dice: posteriormente localiza en el mapa la ubicación geográfica de cada una de las culturas. Ah, bueno, ¿en dónde se ubicó, por ejemplo, la cultura maya, ¿no? Pensemos que de acuerdo a la imagen, si yo le puse la cultura, no sé, cultura maya, ahora tengo en el mapa que identificar a la cultura maya, ¿sí? Si yo digo que la cultura maya está en este apartado, bueno, pues yo le voy a poner exclusivamente la cultura maya, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estos espacios a veces son muy pequeñitos, pero aquí, haciendo uso de nuestro ratón, podemos agrandarlos un poco más para poder contestar, ¿sí? Si yo considero que la cultura maya debe de estar de este lado, bueno, pues la pongo aquí, maya, y eso sería todo, ¿sí? Si yo considero que la cultura, no sé, ¿qué será? Mexica debe de ir aquí, de acuerdo a lo que estudié, bueno, entonces, pues la pondré de este lado, ¿sí? Entonces, exclusivamente la cultura ubicada en el mapa, el lugar en donde se desarrolló. Si se dan cuenta, es una actividad demasiado sencilla. Ahora, nos dice: busca información en fuentes confiables sobre las áreas culturales y completa la tabla con la información que se te solicita. Entonces, aquí volvemos nuevamente a tener eh, eh, una, este, el tema referente a las áreas culturales de Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Por eso les decía, es muy importante que, independientemente de que ustedes revisen el contenido de la plataforma, también revisen las fuentes de consulta.
Y les decía en este caso que ustedes pueden entrar al apartado también del CCH, en donde podrán encontrar la cultura mesoamericana, perdón, el área geográfica de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América, en donde también van a encontrar bastante detalle. ¿Sí? Entonces, la ubicación geográfica de Aridoamérica, bueno, también en este caso vayan a buscarla. Por ejemplo, si yo digo que se ubicó al norte del país de México y parte de Estados Unidos, me parecería excelente. Si ustedes también le colocan algunos estados de la República en donde se ubicó, me parecería muy bien, ¿sí? Entonces, en un párrafo pueden dar respuesta ustedes a este aspecto. Grupos o culturas que la habitaron. Si yo digo que en Mesoamérica habitaron, por ejemplo, algunas civilizaciones, por ejemplo, puedo poner la cultura maya, la cultura que sea mexica, ¿qué más? La cultura teotihuacana, me parecería excelente. Son bastantes culturas las que se establecieron. Algunas no llegaron a ser como tal grandes civilizaciones, pero por ejemplo, en otros lugares se establecieron algunos grupos como los, los Anasazi, Entonces, de esta manera vamos a ir colocando nosotros la información. Así que no nos pide que expliquemos nada, solamente que brindemos la información de forma concreta. Cuando hablamos de la organización social de la población, pues podemos pensar en la forma en que ellos, realizaban sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces también podemos pensar en la forma en que ellos se organizaban de manera política. Entonces yo pudiera pensar que dentro de la organización social tenían un sistema militarizado con grupos eh, capacitados para combate, ¿qué más podemos hacer? La religión era parte de la política, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí pudiéramos ver este sistema político, de gobierno, inclusive religioso. Cuando hablamos de actividades de esos habitantes, podemos pensar en actividades como la agricultura, la recolección, ¿qué más podemos pensar? El arte que ellos realizaban, podemos pensar colocar algunos ejemplos de danzas, y dando ejemplos me parecería que también llegaríamos a algo bastante concreto. Y en cada uno de ellos, pues poder investigar. Entonces, sí es importante el que ustedes no solamente se conformen con la información que encuentran en plataformas, sino también en en algunas fuentes que a ustedes les parezcan importantes y sobre todo que sean confiables, ¿sí? Les compartí en la plataforma un libro que se llama Nueva Historia Mínima de México, que creo que les va a ayudar bastante también dentro del estudio de este módulo, que viene desde la época de las culturas, hasta de los primeros pobladores, hasta los gobiernos actuales, ¿sí? Entonces, después de que ustedes ya hayan realizado todos estos aspectos, van a elegir 3 áreas mesoamericanas. Entonces, aquí ustedes se van a dar a la tarea de elegir 3 culturas mesoamericanas.
Entonces, elijan alguna de estas que tenemos aquí, la olmeca, la maya, la zapoteca, la teotihuacana, la tolteca, mixteca, tarasca, purépecha o mexica. Y dense a la tarea ahora de investigar y profundizar respecto a cada una de ellas. Yo, por ejemplo, elegiría la cultura mexica, elegiría la cultura maya y elegiría la cultura olmeca, ¿sí? Entonces, ahora me voy a dar a la tarea de investigar en dónde se establecieron. La cultura mexica, pues sé que se estableció en la parte central de México, pero me voy a dar a la tarea de investigar de forma precisa en dónde se ubicó. Entonces, se pueden apoyar bastante de este documento que tenemos aquí de las culturas prehispánicas para identificar las características de cada una de ellas. Entonces, pudiera yo ver alguna que elegí. A ver, vamos a encontrarla. Bueno, la cultura mexica ya me está dando aquí el lugar en donde se estableció, la ubicación temporal, la ubicación geográfica. Y de esta manera ya estaría yo obteniendo las principales características. Y aquí me está dando aspectos sociopolíticos, aspectos económicos, aspectos religiosos, aspectos culturales, y de esta manera yo puedo llenar mi tabla con estos elementos. ¿A qué periodo cultural correspondió, por ejemplo, la cultura mexica? Pues tengo que irme a investigar ahora en mi documento en PDF si perteneció al preclásico, al clásico o al posclásico, de acuerdo a esta línea del tiempo que tenemos aquí. Y ya no está el preclásico, el clásico. Por ejemplo, los mayas abarcaron los 3 periodos. Los zapotecas abarcaron del periodo clásico también hasta los primeros años del posclásico. ¿Sí? Entonces vean la periodicidad en cuál se estableció cada uno de ellos. La organización política. Recuerden que cuando hablamos de la organización política, pues nos referimos a ese sistema de gobierno, ¿no? Se van a dar cuenta que muchas de estas culturas pues tenían características comunes. El establecimiento de lo político pueden señalar si tenían, por ejemplo, jefes militares, si tenían guerreros, si tenían personas que se dedicaban a la creación de armamento, qué sistema de gobierno tenían un sistema democrático, tenían un sistema de gobierno de tipo monárquico. Si hablamos de la organización social, pues ahora podemos pensar pues qué posición o qué rol tenía cada una de esas personas, si eran un nobles, si eran campesinos, si eran aldeanos, si eran comerciantes, eran guerreros, qué rol jugaban cada uno de ellos, ¿sí? En la organización económica, pues todas aquellas actividades que ellos podían tener para hacerse llegar de bienes económicos. Sabemos que en Mesoamérica como tal no había dinero, no había actividades, no había papel moneda, pero sí había algo que eran el trueque y había también bienes que ellos consideraban como riquezas, ¿sí? Entonces, si hablamos de la religión, pues si ustedes ya se pusieron a leer un poco, pues se darán cuenta de que pues se creían en varios dioses, ¿no? ¿Cómo se llamó ese tipo de práctica? Si me pueden dar también ejemplos de qué dioses eran los que ellos creían, pues también sería más que excelente. Y cuando hablamos de legado cultural o legado patrimonial, pues finalmente, ¿qué es lo que dejan ellos para la posteridad? ¿Qué arte dejaron? ¿Qué civilizaciones? ¿Qué ciudades fundaron? ¿Qué tipo de arquitectura tenían? ¿Qué aportaciones dejaron para la ciencia? ¿Qué avances tecnológicos? Etcétera. Entonces, como ven, es una tarea que tiene bastante investigación, pero también se me hace muy interesante, ¿sí? No se olviden que al final de su documento tienen que agregar sus fuentes consultadas, de preferencia en formato APA.
y sobre todo consideren que sean fuentes confiables. Ya saben que, como se lo señalé, las fuentes confiables son aquellas que provienen de documentos escritos, como por ejemplo los libros, páginas de gobierno también, bibliotecas virtuales, instituciones educativas. ¿Ok? Bueno, pues espero que esta pequeña cápsula les haya servido de gran apoyo para la realización de su actividad. Y pues nos vemos en la siguiente, en donde estaremos hablando de su segunda actividad integradora.